Ahora sí. Ya, para los siguientes ejercicios, ¿ciertos? Relacionados a clase 3 vamos a utilizar el siguiente modelo, ya que es una de las bases de datos que tengo aquí, que habíamos estado revisando en la clase anterior. Ya. Así que este modelo tiene tabla de detalle venta, cierto producto, detalle compra, es una tienda electrónica, como se puede apreciar aquí. Entonces vamos a partir por una nueva hoja de consulta, donde como se puede apreciar a la izquierda, y ya se había comentado en las clases pasadas, recuerden siempre tener la base de datos escogida aquí, a la cual van a estar apuntando sus queries, ¿ya? O sus consultas. De todas maneras, recuerden también, como les expliqué en la clase anterior, que uno puede utilizar y decir use, ¿cierto? ¿Qué base de datos voy a ocupar tienda electrónica? Entonces, a partir de ahí, ya puedo empezar a ejecutar queries e igualmente se va a actualizar basado, ¿cierto? En lo que está automáticamente ahí cambió. Mejor dicho, en este caso no cambió porque está ya apuntando a esa base de datos. Entonces, para ello, vamos a partir primero por el, los filtros simples que son con where. Recordar que los where, ¿cierto? Son como los que siempre hemos estado utilizando al principio, donde lo que busca es hacer una condición de una tabla. Para ello, ¿cierto? Voy a buscar la tabla, en este caso, que va a ser la tabla empleados. Yo voy a hacer un select, voy a poner nombre, coma, puesto, from, y antes que la vaya escribiendo, aquí le voy a mostrar las columnas. Tenemos la columna empleado ID, tenemos la columna nombre, el puesto y el estado. Pero, ¿de dónde? En SQL Server, y así como las otras bases de datos como Postgres o MySQL, uno puede hacer referencia a la base de datos o también directamente escribir la tabla, el nombre de la tabla. Siempre por recomendación en buenas prácticas, se recomienda poner el nombre de la base de datos, ¿cierto? El esquema al que está apuntando y la tabla. ¿Cuál sería el esquema en este caso? El esquema es este nombre que está aquí, y si lo vieron en la clase pasada, eh, se hacía referencia que es el DBO, es el nombre del esquema. Es como que todas estas tablas están asociadas a este esquema. Entonces, en este caso, yo tengo que poner tienda electrónica, punto DBO, punto, Esta llamada puede ser grabada para capacitar a gente. voy a, Garantizar un calidad. segundo, mutear, ya, punto DBO, ¿cierto? Y voy a poner empleados. Y acá le voy a poner un where, porque si yo ejecuto esta query sola, ¿cierto? Me dice nombres y puestos. Entonces tengo varios nombres, tengo varios puestos. Pero si yo le quito esto y le agrego el asterisco, tengo el ID, cierto, el empleado, el nombre y el puesto. Pero yo tengo un estado. Este estado, si ustedes pueden ver aquí, tiene tipo de datos bit. El tipo de datos bit es lo que vendría a ser el tipo booleano, que significa que es true o false. En este caso, SQL Server lo reconoce como uno o 0. Uno vendría a ser que son activos y 0 son empleados, por ejemplo, que están inactivos. Es una forma, por así decirlo, darle un estado, un estatus. Entonces, si yo quiero escoger solamente los empleados, voy a volver a colocar el nombre y el puesto, ¿cierto? Que están activos. En este caso, el, el- la palabra where me va a filtrar, ¿cierto? Me va a permitir filtrar la columna que yo desee. En este caso, estado, porque yo quiero filtrar esta columna. Y esto va a ser igual a 0. Si yo pongo igual a 0 y la ejecuto, ¿cierto? Recuerden, ejecutar puede ser haciendo clic aquí o con F5, ¿ya? Cualquiera de los dos. Entonces, si yo mantengo esta query, ¿cierto? Seleccionada, me va a decir, ah, ok, todas estas personas son las que ya no se encuentran, porque están con estado 0. Si yo escojo estado 1, ahí me va a decir, ah, ya, todos estos son los empleados que sí actualmente están activos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en una base recuerden que aunque ustedes tengan empleados, aunque ustedes tengan productos, dependiendo del tipo de base de datos que tengan en el negocio, ¿cierto? Que están activos o desactivos. Espera un segundo, hay una, vamos, ya. Uno tiene que mantenerlo por un tema histórico, porque uno tiene que después buscar cierta información, puede buscar en el pasado y después cuando comienzas a hacer análisis de datos vas a tener que comenzar a tener cierta información necesaria. Entonces, por eso que siempre se me recomienda tener estados en estas tablas dimensionales donde sí o sí van a haber cambios durante el tiempo, ¿no?
Entonces, de esa forma yo puedo filtrar el where. ¿Ya? Ahora, también tenemos operadores lógicos. Voy a poner aquí where, where no, where. Lo van a poder ver como en inglés normalmente que van a buscar mucha información, statement. ¿Ya? Entonces también tengo operadores lógicos. Los operadores lógicos tenemos el AND, el OR y el NOT. Los que más se utilizan es el AND y el OR. Igual les indico el NOT porque pueden que en algún momento lo vayan a utilizar, pero no es tan usual como si el AND y OR. Igual va a depender de la query que ustedes comiencen a realizar. Entonces vamos a tomar esta misma consulta, ¿cierto? Y ahora yo digo, ok, yo ya tengo con esta query, con este where, esta condición, ¿cierto? Estoy filtrando todos los que son empleados que están activos. Pero yo necesito, de ejemplo, saber solamente los que son vendedores, porque supongamos que dentro de mi análisis es comenzar a pagar comisiones. Entonces, ustedes saben que los vendedores siempre ganan comisiones. Entonces, necesito filtrar solamente los empleados que son vendedores. ¿Cómo hago eso? Uno, estado activo es igual a uno, y ahí utilizo el AND. Si se dan cuenta, cambia un color gris, y acá voy a poner donde el puesto es igual. Y recuerden, como mencioné la clase pasada, todos los valores que son de tipo de dato string o de carácter, ¿cierto? Van con comillas simples. Entonces acá voy a poner el valor que aparece aquí. Aunque este curso igual es 100% SQL Server, no dejar de indicar de que dependiendo del motor de base de datos que usen en sí en un futuro, ¿correcto? A veces estos valores pueden ser case sensitive, que significa que pueden diferenciar si está en mayúscula o minúscula. Ya, pero en este caso no hay esa diferencia. Entonces, si yo ejecuto esta query, F5, ahí me trajo solamente los vendedores. ¿Ya? Ese es para el operador AND. Recuerden, dos líneas, dos guiones, son comentarios en SQL Server. Con el operador OR, vamos a copiar lo mismo, ¿cierto? Pero aquí viene algo de que yo digo, ya no necesito pagar comisiones. Voy a volver a ejecutar solamente la línea hasta ahí, hasta el estado. Yo tengo ahora cajero, gerente y vendedor. Yo necesito todo el personal, una query con todo el personal que sea distinto a gerente. Y en este caso yo sé que solamente vendedores y cajeros. Entonces necesito que me traiga o que me filtre, mejor dicho, la consulta. Todos los empleados que son vendedores o que sean canjeros. Entonces, en este caso, le voy a poner por el puesto, ¿cierto? Es igual comilla simple, y acá hay cajero. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo ejecuto esta consulta, me apareció vendedor, cajero, pero me aparecieron más datos, ¿cierto? ¿Por qué? Si yo voy y ejecuto solamente estado uno, yo decía que ¿cuántos tenía? Tenía 6 empleados, de los cuales uno es gerente, por ende debería tener 5 empleados. Pero cuando yo ejecuto todo esto, me da 8 empleados, ¿cierto? Y si yo le agrego ahora acá, le agrego el estado, me aparece estados ceros y uno. Sí, uno sería el estado activo y el cero significaría el estado falso. A Julián le respondo. El zoom, el código de... Sí, déjame ver. Ahí creo que se ve mejor. Sorry, voy a tener más pendiente. Sí, lo que pasa es que en SQL Server, el estado, mejor dicho, en los valores booleanos se guardan como bit. Como se guardan como bit, aparecen con uno y cero. Pero en otra base de datos tú lo vas a ver como valor booleano. Por eso que aparece true o false, lo que vendría a ser. ¿Ya? Ahora, igualmente, si yo voy aquí hago un select,
Lo voy a abrir aquí, van a ver aquí el 1 y 0, pero por detrás es verdadero y falso, ¿no? O true o falso. Entonces, a lo que decíamos era que nos retornaba 8. ¿Por qué? Porque las condiciones, estos operadores lógicos, cuando vienen AND y OR, siguen avanzando, siguen como que tomando la primera lógica que le pusiste al filtro, luego toma el segundo, y no reconoce 100% cuál es la separación o cómo se van excluyendo estos filtros que tú necesitas. Entonces, tú necesitas primero hacer que el estado sea uno, y posteriormente necesitas decir, que el mismo campo, en este caso puesto, tenga un valor o tenga otro valor. Cuando se quiere trabajar con este tipo de condiciones de filtrado, uno tiene que agregar paréntesis. ¿Dónde agrego paréntesis? Aquí. ¿Por qué aquí agrego paréntesis? Porque aquí lo que estoy haciendo es separando la segunda condición. Estoy generando que este sea mi primera condición y estoy diciendo que esta segunda, todo lo que está dentro, es mi segunda condición. Entonces, si yo corro esto, ahora me trajo los 5. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el estado uno es la primera condición, el puesto vendedor, antes de poner los paréntesis, es la segunda condición, y el puesto cajero es la tercera condición. Entonces, él está diciendo, haz este, y además haz este o haz este. Entonces, como también hay cajeros que están inactivos, por eso trajo más datos. Entonces, siempre véanlo como una condición, otra condición. Pero estas condiciones, si están basadas en el mismo campo o necesitan agregar otros campos, ejemplo, tiene que estar entre paréntesis. Ustedes pueden tener muchos paréntesis y cada paréntesis separado por un AND o un OR. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hubiera hecho, y lo menciono porque a veces mucho también varía del orden? Voy a quitar estos paréntesis y voy a agregar el estado aquí atrás. Voy a eliminar esto. Si yo ejecuto esta query, ¿cierto? Me trajo el 0, ¿ya? Y me trajo de esta forma. ¿Por qué? Porque aun cuando tú hayas dicho que esto sea primero, el AND, el AND por algún motivo, más que todo por algún motivo no. Siempre el AND va a ser mayor al OR. Entonces siempre el AND va a ser primero que se va a ejecutar, por así decirlo, y después se va a ejecutar el OR. Entonces él dice, donde sea estado uno y puesto y cajero, entonces él está haciendo primero, está ejecutando esto, por eso que no me está trayendo cajero de 0, y segundo lugar, me está ejecutando donde el puesto es vendedor, por eso que me trae vendedor aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ahí. Entonces, esa es la diferencia. Por lo mismo, yo acá tendría que hacer el paréntesis de la misma forma y ahí me va a traer los 5. Si alguien tiene duda respecto